ahí, bienvenidos a todos y a todas a este espacio que va a ser como una conversación. La idea es que en los próximos 60 minutos ahí tengamos como una conversación muy importante sobre el tema de género y clima, a esta conexión, a esta interacción. Eh, en este espacio para el lanzamiento del report, que fue como un trabajo muy colaborativo y conjunto claro, con Fundación WWF, WWF Colombia, pero también muchos otros actores del ecosistema, miembros desde Impacto que estuvieron, conozco, en este espacio que llamamos de Learning Lab, que son como encuentros de conversación, de discusión con temáticas muy relevantes. Y de estos espacios, de estas conversaciones de discusión, se salió este report que trae un conjunto de recomendaciones en este tema. No voy a alargar mucho porque tenemos como muchas expertas en el día de hoy para esta conversación. Entonces, estoy aquí solamente para las bienvenidas y los recados iniciales, las mensajitas iniciales. Paso entonces la palabra y ahí agradezco también nuestras panelistas, Catalina Ejera, que es directora de conocimiento de Latin Impacto, Betty Carvajal, que está aquí también, coordinadora de gobernanza y conservación inclusiva de W Colombia, Soraya Talero, que es directora de investigación de Fundación WWF, y ahí invito a Irene Tafur, que es directora de comunicaciones de Fundación WWF, para también la moderación, la conversación y que va a nos guiar en el día de hoy. Entonces, Irene, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros y te paso la palabra. Gracias, Gustavo. Buenos días a todas y todos. De verdad, muchas gracias por conectarse y hacer parte de este evento que, como saben, se trata del lanzamiento del reporte Más allá del discurso, cómo integrar enfoques de género y clima en programas de impacto. Eso es lo que nos reúne hoy aquí. Este es un reporte muy pertinente, como lo decía Gustavo, para este momento en que nos encontramos como planeta, como humanidad y como sociedad, y que fue elaborado gracias, también como lo comentó Gustavo, a la alianza entre tres organizaciones. Está Impacto, ¿cómo no? Fundación WWF Colombia y WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza. Se preguntarán qué es este trabalenguas de WWE y WWF. Y aunque suena parecido, no son la misma organización. Muchos de ustedes lo deben saber, pero queremos aclarar, se diferencian por una letra y son organizaciones distintas cuyos enfoques hoy se complementan en este valioso informe liderado por Latimpacto. La Fundación WWF es la mayor organización internacional independiente dedicada a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, y la Fundación WWF Colombia lleva más de 4 décadas trabajando por el cierre de brechas de desigualdad y la participación activa de las mujeres en el desarrollo económico de Colombia. Hecha la aclaración, les invito a sacar el máximo provecho de este conversatorio. Muchas gracias a Latimpacto por generar esta alianza y por esta plataforma de conversación. Este espacio es para reflexionar sobre el reporte y su principal foco temático, que es la intersección entre género y clima, hoy más que nunca clave para el desarrollo sostenible. Tengamos en cuenta que este reporte, el cual les vamos a compartir con un link al final de la sesión o que ya se los hemos compartido, nos invita a ir más allá del discurso y a cuestionar qué tan reales y transformadoras son esas integraciones, evitando prácticas superficiales como a veces se llama el greenwashing o el genderwashing. El reporte de una manera práctica menciona desafíos que han tenido en terreno las organizaciones que han trabajado en este tema y lo que busca es unir los dos mundos, género y clima. Y como su nombre lo dice, ir más allá del discurso. Ya los presentó Gustavo, acá se encuentra Catalina, eh, Betsua Carvajal y Soraya Hussain, quienes nos van precisamente a ampliar todos los matices de este reporte. Proceso se fortaleció a través del Learning Lab, como lo mencionaba también Gustavo, un espacio de aprendizaje colectivo que nos permitió identificar buenas prácticas y trazar rutas hacia acciones más coherentes y transformadoras. Gracias por este nutrido espacio y a las organizaciones que dieron su valioso aporte, a Life Ventures, Connexus, Conservation International, Ditken Impact, Desjardins Desarrollo Internacional y por supuesto Latimpacto, WWF Colombia y WWF.
Y bueno, este evento consta para que todos estemos enterados y en la misma sintonía de tres secciones. Y cada sección tiene una línea temática. La primera es la intersección género-clima y por qué es que importa. ¿Por qué importa la intersección género y clima? De eso vamos a hablar en la primera etapa de esta charla. La segunda será del discurso a la práctica. ¿Qué pasa en esa transición? Y la tercera, los desafíos reales del ecosistema. Con ya unas preguntas que iré realizando a las invitadas y no siendo más, pues damos inicio a la conversación. ¿Te parece, Gustavo? Listo. Entonces, arrancamos con este primer tema, la intersección género-clima y por qué importa. Esta primera pregunta va dirigida a Catalina. Y bueno, queremos decir entonces que durante mucho tiempo las agendas de género y clima han avanzado, pero como en paralelo. Entonces, Catalina, desde tu experiencia trabajando con inversionistas y organizaciones de impacto en la región, ¿por qué crees que es importante pensar estas agendas de manera no paralela, sino integrada? Gracias, Irene, y a todos por estar acá. En las conversaciones que teníamos y en la información que encontramos y compartimos con ustedes en el informe, básicamente la razón por la que creemos en la relevancia de esta intersección es porque las crisis climáticas y las desigualdades de género están profundamente interconectados. Digamos que sería falso decir que hay una neutralidad de género frente al cambio climático. El cambio climático tiene un impacto que afecta fundamentalmente a las mujeres porque, por ejemplo, tradicionalmente han estado enfocadas en los cuidados, no solamente de sus familias, sino también de sus comunidades, y por lo tanto el impacto del cambio climático termina generando unas responsabilidades adicionales y teniendo un peso mayor en las mujeres. Entonces, para dar una respuesta súper corta, integrar estos enfoques permite no solo multiplicar el impacto, sino que también se trata de un tema de justicia. Y lo que nos permite es que diseñamos soluciones más efectivas y más sostenibles. Evitamos reproducir las desigualdades ya existentes, es decir, que siempre que pensemos un tema de cambio climático deberíamos entender también cómo hay un impacto diferenciado de género, y cuando hacemos proyectos de género deberíamos preguntarnos si hay algo climático que esté afectando principalmente ese contexto. Y el tercero es pues que cuando los integramos podemos generar impactos simultáneos sociales y ambientales que finalmente son indivisibles, ¿no? A veces en los proyectos es como si sacáramos a los seres humanos del contexto y vamos a hacer un proyecto que impacte a la persona, pero pues las personas están dentro de un contexto. Entonces esos serían como los tres aspectos principales por los que consideramos en este informe que la integración es urgente e importante. Así es, Catalina, gracias. Y bueno, esta siguiente pregunta, que es la misma, pero en otra línea, va para Beth y es desde la perspectiva ambiental, Beth, ¿qué cambia cuando incorporamos un enfoque de género en las soluciones climáticas? Gracias, Irene. Un saludo para todas y para todos. Bueno, yo creo que incorporar un enfoque de género no es solo como sumarle una variable social más al análisis. Esto implica cambiar la forma en la que entendemos y diseñamos estas soluciones climáticas. Y siempre nos explican este tema como con el ejemplo de los lentes, ¿no? Es como ponerse unos lentes de un color específico y lo que estamos viendo es lo mismo, el paisaje es el mismo, pero lo que vemos cambia. Y empezamos a notar quién participa, quién decide, quién realmente se está beneficiando, y eso transforma la manera en que estamos diseñando e implementamos, o debería transformar la manera en que diseñamos e implementamos estas iniciativas. En la práctica, lo que vemos es que cuando incluimos este enfoque de género, emergen condiciones, o no, emergen conocimientos que muchas veces han sido invisibilizados. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el rol de las mujeres en el manejo de las semillas, el rol de las mujeres en los acueductos comunitarios locales, en la chagra, y, y pues esto es clave para la resiliencia climática. Entonces, no es lo mismo un programa ambiental o un programa climático que no se cuestione el quién toma las decisiones en la finca, en el hogar, en el territorio, porque no se, se pierde
este tema de las relaciones de poder. Y pues si perdemos las relaciones de poder, cómo se están equilibrando allí o no están equilibradas, entonces pues esto va a tener un impacto diferente. Yo creo que si consideramos eso, y en parte el informe lo menciona, pues esto va a tener efectos muy concretos, como lo decía ahora Catalina, ¿no? Programas más sostenibles, mayor apropiación comunitaria y mejores resultados. Bueno, ahí el tema es cómo lo medimos, pero tal vez es algo de lo que vamos a conversar después. Claro, se vienen retos, pues es absolutamente necesario precisamente ver todo esto en la dimensión que corresponde. Ahora entonces, gracias Beth. Ahora seguimos entonces en este segundo bloque temático que es del discurso a la práctica. Y vamos a arrancar entonces con una pregunta para Soraya. Soraya, en tu experiencia, ¿qué diferencia a una iniciativa que realmente integra estos enfoques de una que solo lo hace de forma superficial? Creo que nos quedamos sin internet. Ah, no, ya volvió. Sí, yo tampoco estoy oyendo, yo no escucho a No, Soraya. creo que la perdimos. Hola, ¿La perdimos? ya Ya. regresé. Ahí. Me Bueno, disculpo. ya volvió. Claramente el internet. Pero si alcanzan. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta? Sí, 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 sí. Perfecto. Y bueno, yo creo que lo fundamental, como lo mencionaban ahorita Catalina y Beth, es, pues por un lado, entender que la crisis climática no es neutral al género. Y por el otro lado, saber que esto implica cambiar la forma como hacemos las cosas, indudablemente, tal como lo mencionaba Beth. Entonces, esto nos lleva, digamos que a cuatro puntos que son fundamentales. Lo primero es la intencionalidad. Aquí, cuando empezamos a integrar lo que es clima y género, tenemos que realmente hacer unos cambios intencionales. Y esto implica hacer análisis desde el inicio para generar diagnósticos que consideren el género y el clima, por ejemplo, para identificar las vulnerabilidades en el diseño mismo de los programas. Trabajar con unas tesis, digamos que de inversión o rutas de impacto que realmente busquen transformaciones estructurales. No es simplemente tener X número de mujeres o alcanzar, digamos que X número de intervenciones, sino que realmente generen estas transformaciones estructurales. También vemos que el modelo de implementación tiene que ser distinto. Esto significa involucrar a las mujeres y considerarlas no solamente como estas destinatarias al final, sino que tengan un rol estratégico también para pensarse la iniciativa. También tener en cuenta que es fundamental empoderar, lograr que las mujeres tengan una mayor agencia, liderazgo, poder de decisión, de tal manera que se transformen estas relaciones de género que terminan también, por supuesto, afectando el relacionamiento que tenemos con el medio ambiente. Por otro lado, es fundamental tener unos recursos, tener un presupuesto identificable real. Y pues sabemos que si esto no es intencional y no se generan unos recursos desde el inicio, pues muy probablemente el proyecto no va a lograr, digamos, que ese propósito al cual se compromete. Y también fundamental tener capacidades técnicas. ¿Qué pasa hoy en día? Que las personas son o expertas de pronto en género o expertas en clima, pero necesitamos empezar a crear capacidades en ambas temáticas y de esta manera poder conectarlas de una forma mucho más transversal. No son silos completamente independientes, sino esto implica capacidades técnicas, posiblemente un trabajo muy directo con el equipo. Y lo último es pues lograr, digamos que unos impactos verificables con, por ejemplo, datos desagregados, indicadores sensibles precisamente al éxito ambiental, al tema social, a la reducción de brechas de género, de poder. Y eso para lograr esos cambios transformadores. Solamente digamos que se pueden considerar un éxito cuando realmente se están generando, por un lado, una participación comunitaria inclusiva y significativa y también hay unos mecanismos de mayor adaptación climática. Entonces, esto puede sonar muy complejo, pero si partimos de la intención y se hace todo el proceso organizado, claramente sí es viable poder generar, digamos que, estrategias que incorporen el género y el clima. Gracias, Soraya. Y ahora la siguiente pregunta va para Beth y es, ¿cuáles son algunos errores comunes que ves cuando se intenta integrar género en programas climáticos? ¿Qué es lo que has visto, que has detectado?
Bueno, creo que uno de los errores más comunes es reducir el enfoque de género a una lista de chequeo o a un requisito técnico. Ah, es que no lo pidieron para el proyecto, entonces hay que hacer un plan de género. Y algo que menciona el informe es que los planes se quedan sin implementar. ¿Sí? Tenemos muchos planes sin implementar, entonces pues ahí hay una limitación muy grande. Y pues en lugar de asumirlo como un proceso social que implica, como lo decía Soraya, pues implica unas transformaciones más profundas. Entonces nos quedamos en la lista de chequeo, en el requisito, y pues ahí pues es un reto muy complejo. Y en ese sentido, también lo mencionaba ahorita Soraya, es que limitarnos a contar el número de mujeres, ¿sí? Entonces, sin garantizar la participación real de las mujeres en la toma de decisiones, y esto puede pues terminar reproduciendo esas mismas desigualdades que queremos transformar, o legitimando, ¿no? Porque es peor cuando uno dice que está haciendo un programa con enfoque de género y solamente se limita a contar mujeres, y pues ahí está legitimando cosas que no son, que es lo que tú, Irene, mencionabas ahora con lo del el green y el gender washing. Otro error que hemos notado en la práctica, y ahorita también Soraya lo mencionaba, son la falta de capacidades técnicas específicas, por ejemplo, en el sector conservación. Muchas ocasiones terminamos asumiendo nosotros con profesionales desde la biología, la ingeniería ambiental, la ecología, este tipo de análisis, sin contar con la formación o el acompañamiento especializado de esos procesos. Y algo que menciona el informe me parece muy interesante es que más allá, también un paso más que debemos dar es tener unos perfiles que cuenten con ambas formación, ¿sí? Con clima y género, no acá el de clima y acá el de género, que también lo estaban mencionando ahorita mis compañeras. Y pues muchas veces diseñamos programas asumiendo que todas las personas tienen las mismas condiciones para participar. Y eso no siempre es así. Entonces, si no entendemos de nuevo quién controla los recursos, quién toma las decisiones, quiénes están a cargo del cuidado y no pueden salir de la casa al taller, podemos terminar pues con unas intervenciones con muy poco impacto, incluso generando tensiones en las dinámicas locales, que eso es también una parte bien interesante para analizar. Entonces es clave trabajar con esas normas sociales, ¿no? Con los grupos que estamos trabajando. Así es, conocer a fondo el contexto y como decía también Soraya, investigaciones participativas y todo se va complementando. Entonces, le doy la palabra a Catalina con la siguiente pregunta es, si una organización quiere empezar a integrar género y clima en sus programas o inversiones, ¿cuáles serían los primeros pasos prácticos? Yo creo que aquí Soraya y Beth ya respondieron un poco esa pregunta y voy a recoger lo que ellas planteaban, porque creo que lo primero es entender que no se trata de un conteo de actores y no se trata de un contexto simplemente. Es decir, muchas veces vemos esta conversación de, es que es un proyecto de clima y género porque es con mujeres, es con piangüeras en el Pacífico, pero no hay una intencionalidad, no es un trabajo con las mujeres específicamente, realmente no se está pensando en un tema de el uso de ese recurso, sino que simplemente era un programa de emprendimiento productivo de piangua y pues, claro, tradicionalmente son las mujeres las que recogen la piangua. Y pues obviamente eso tiene un impacto ambiental, entonces yo digo, listo, es un programa que es ambiental y es de género, y ahí está la intersección, pero detrás no hay una intencionalidad, que eso es algo que Beth y Soraya dijeron de una manera muy clara. Primero, no hay una asignación de recursos en capacidades específicas, no hay un equipo que está tratando de entender por qué es importante que sean mujeres y no hombres los que lo hacen, qué temas adicionales debo incluir en esa formación de emprendedores cuando estoy trabajando con mujeres, o no debo tener ningún tipo de diferenciación, cuál es el rol que tienen en la comunidad. ¿Qué impacto tiene recoger esa piangua? ¿Hay veda? ¿No hay veda? ¿Cómo funciona? O sea, todas esas otras preguntas, por supuesto, ya sí harían que podamos hablar de un programa con una intencionalidad y con un impacto tanto climático como en género. Entonces, ese es un primer punto y por eso es tan importante tener las capacidades técnicas y también, como decía Soraya, medir. Y aquí no estamos pensando pues que hay que hacer la medición de impacto con economistas y estadistas y una cosa complejísima por la que muchas organizaciones renuncian a hacer medición. Podemos arrancar con cosas más pequeñas, pero tenemos que hacerlo. Y cuando digo tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo entonces vinculando las dos temáticas. Y de nuevo, como también decía Beth,
no es suficiente con decir número de mujeres participantes, número de hombres, 80% mujeres, listo, género. No. O sea, ¿cuáles son las preguntas que me debo hacer? Y en el informe hacemos una sugerencia como de una batería de indicadores que permite hacerse esas preguntas para entender si de verdad yo estoy haciendo un proyecto que tiene enfoque climático, que tiene enfoque de género o que tiene ambos, porque tampoco es un pecado que tenga un solo enfoque. Lo que sí es un pecado es que digamos que tiene ambos enfoques cuando solo tiene uno y simplemente metemos el otro porque toca. Entonces, los primeros pasos son que haya una intencionalidad real, definir esos objetivos claros de doble impacto, medirlos y, por supuesto, asignar recursos y capacidades para el equipo, pero también para que en la práctica con las organizaciones, con las comunidades y también, como decía Soraya, incluyéndolos a ellos desde el comienzo, porque otro error que cometemos es que tenemos una mirada experta, ¿no? Entonces nosotros desde escritorio sabemos cómo funciona el género, las mil definiciones, las diferencias entre género, sexo, orientación, mejor dicho, entendemos todo el marco conceptual. Lo mismo como en el área del clima, entendemos la diferencia entre resiliencia, ¿no? Nos vamos con todos estos marcos conceptuales, con proyectos armados, llegamos a un territorio y esperamos que el territorio quepa en unos conceptos y con unas estructuras que no funcionan porque la realidad es diferente, porque la tradición es diferente. Entonces también Sora ya hacía ese llamado y creo que es uno de los primeros pasos prácticos para integrar clima y género y es también ir a la comunidad no como un repositorio de programas, sino como actores activos con los que se tienen que construir esa misma integración y ese programa que les va a generar un impacto a ellos, pero pues que por supuesto también nos interesa a nosotros, como incluso quitar esa división tan tajante de ellos que reciben nosotros que diseñamos. Entonces, de nuevo, intencionalidad, objetivos claros, asignar recursos para capacidades, medir y por supuesto que se incluyan, hagan parte del proceso de diseño las personas y no solamente sean receptores. Gracias, Catalina. Creo que pues la respuesta de cada una de ustedes ha sido también como en unos términos muy prácticos, que es lo que también tiene la intención este conversatorio. Y ahora ya pasando a este bloque en el que estábamos hablando del discurso a la práctica, pasamos a otro bloque de esta conversación que aborda los desafíos reales del ecosistema. Entonces, esta es una pregunta para todas, donde vemos que integrar género y clima suena lógico en teoría, que es lo que estamos hablando. En teoría suena lógico, fácil, pero en la práctica muchas organizaciones enfrentan obstáculos y no pocos. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que se han visto en el terreno? No sé cuál de las tres quiere arrancar a responder. Yo puedo empezar si quieren. Pues nosotros hemos identificado tres desafíos, algunos me gustaría elaborar sobre lo que Catalina y Soraya han mencionado. El primero son las condiciones de implementación. Entonces, muchas veces se nos exige una mayor integración de estos enfoques porque es necesario, pero no se ajustan ni los tiempos, ni los recursos, ni las capacidades, ¿no? Es el qué se requiere para que esto pase, más allá de exigirlo. Entonces, como que sí creo que es clave ahí un acompañamiento, ¿no? Y ahí el reporte lo señala, porque estos cambios transformadores en igualdad, en equidad de género y resiliencia climática, sobre todo estos temas, toman tiempo. Entonces creo que hay que hacer muchos ajustes en la forma en que hacemos las cosas, sobre todo en cómo se implementan este tipo de iniciativas. El segundo es cómo avanzar en esta intersección de género y clima sin perder de vista otros elementos de la interseccionalidad. Y es decir, reconocer que estas desigualdades no solo se explican por género, ahorita Catalina lo alcanzaba a mencionar, sino también por la diversidad sexual, la raza, la clase social, incluso dónde vives y las dinámicas del conflicto armado, un país como el nuestro, en el que vives. Entonces, esto implica que no es lo mismo diseñar una iniciativa en contextos urbanos que en territorios rurales. Y no es lo mismo con una comunidad campesina que con una comunidad indígena o afrodescendiente. Entonces, esto creo que vamos avanzando y a mí me gusta la invitación que hace el reporte, que es calidad,
sea, vamos paso a paso, empecemos por eso, profundizamos, en vez de abarcar mucho de manera más superficial. Pero la invitación y el desafío que yo veo es, listo, vamos avanzando clima, género, pero luego entonces tenemos que involucrar en esta conversación esos otros elementos. Y el tercero está relacionado a ello, y el informe también lo mencionan cuando habla de los aspectos socioculturales, y es la necesidad de esos enfoques sensibles al contexto. Catalina lo mencionaba, especialmente en estos territorios rurales, con las comunidades étnicas que estaba mencionando, porque integrar género en estos contextos implica dialogar con normas culturales, sistemas propios de gobernanza, formas de organización social que no siempre coinciden con los enfoques institucionales, como bien lo mencionaba Catalina. Y esto, de nuevo, Sora ya lo decía, requiere tiempo, capacidades, procesos participativos bien diseñados para evitar soluciones externas que puedan generar tensiones. Yo dejaría por allí. Yo a eso le agregaría solo una cosa, porque creo que ahí hiciste como un barrido por esas principales barreras. Y yo agregaría una cosa y es lo que yo decía ahora también, o sea, no intentemos integrar a la fuerza. Se vale no tenerlo integrado. Claro, la recomendación es hacerlo, pero se vale no tenerlo. Lo que es más complejo es que declaremos que estamos trabajando un enfoque que no se está trabajando. ¿Por qué? Porque eso dificulta un montón incluso compartir datos. O sea, eso hace que el ecosistema empiece a estar muy confundido, porque a veces decimos, se ha invertido X cantidad de millones de dólares en proyectos de género y la desigualdad está creciendo. Y es como, de verdad se ha tenido un enfoque de género. Y muchas veces, por ejemplo, también creemos que enfoque de género es trabajar con mujeres, pero pues también enfoque de género es trabajar con hombres para que se entienda que hay una igualdad de género, ¿no? Se trata de cambiar los discursos y ahí Soraya tendrá mucho más que decir que yo en esta temática, pero uno de los principales desafíos que yo veo en este tema de integración y en general en el ecosistema es que tenemos como tanto temor de no estarlo abarcando todo, que a veces empezamos a ponerle etiquetas a nuestros programas sin que sean responsables, y eso como ecosistema, como les decía ahora, nos empieza a llevar a una confusión de "Vení, cuánto estamos invirtiendo en qué temáticas de verdad está funcionando, estamos trabajando esta temática, por ejemplo, con niños, estoy simplemente haciendo un programa con mujeres o no, como de verdad qué estoy haciendo, cuál es la apuesta". Y sí creo que en la medida en que seamos más transparentes con esas etiquetas que les ponemos a los programas, pues vamos a poder tener mayor claridad de dónde están los huecos y quién podría entrar a taparlo. Porque si yo soy un actor que, por ejemplo, trabajo género, llego a un territorio y me dicen que hay 10 proyectos de género, pues seguramente yo podría decir, está cumplida acá esa brecha, voy a trabajar en otro territorio. Y quizá esos 10 proyectos pues no tienen un enfoque de género, sino que están dirigidos a mujeres, por ejemplo. Entonces, eso para mí es clave y lo vimos en este informe, ser transparentes y tener muy claros como esas declaraciones de en qué estoy, a qué le estoy apostando desde mi programa. Mayor Y especificación. Y Soraya, yo ¿quisieras complementar esta pregunta? Sí, 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 yo agregaría un tema que Catalina precisamente alcanzó a mencionar y es en cuanto a la presencia de las mujeres. Si miramos en términos de las industrias donde están, digamos que más presentes las mujeres, por ejemplo, está el sector salud. Pero si vamos a hablar como en temas de energía, temas forestales, agricultura, pues vemos que la presencia de mujeres es menor. Y esto digamos que tiene unas implicaciones porque pues tenemos que también empezar a trabajar en ese reto de lograr que las mujeres, por un lado, obviamente tengan el acceso a la educación y efectivamente se puedan vincular a estos sectores y de esta manera también generar, digamos que esos cambios estructurales que se deben generar. Y esto obviamente se replica también en el campo, en el terreno. Digamos que desde estas miradas, desde esa sensibilidad que se puede tener, precisamente analizar los problemas desde distintos enfoques. No diciendo que solamente las mujeres pueden trabajar con mujeres, claro que no, sino es un tema también de equidad y de poder abrir las puertas para que se vinculen a estos sectores que sabemos que son un poco más masculinizados. Y por el otro lado, también agregaría la importancia
realmente obtener información estadística desagregada por sexo que nos permita claramente entender ese nexo entre desigualdad y vulnerabilidad climática. Esto vuelvo al tema de la intencionalidad. Entonces, empezar por desagregar esos datos es un paso fundamental para luego decidir si un programa puede lograr, digamos que vincular género y clima o lo que decía Catalina, pues simplemente decidirse pues por un enfoque y eso también está perfectamente bien. Y por último, entender que esto toma tiempo. Uno no puede pretender que un proyecto cumpla un objetivo solamente en 6 meses o un año. Estamos hablando, digamos que de temas que son de largo aliento, temas de empoderamiento, de resiliencia climática, de adaptación, etcétera, que van a implicar bastante tiempo. Entonces, también ser muy realistas frente a ese enfoque y ese alcance posible que puede tener el proyecto. Y por último, agregaría la importancia de los diálogos y las alianzas. Es preferible trabajar de la mano con otros, poder sumar a lo que ya está y no empezar a generar un programa nuevo desde cero, donde posiblemente pues el impacto va a ser menor. Entonces, dialoguemos, tengamos este tipo de conversación para trabajar juntos y juntas porque sabemos que la unidad hace la fuerza. Así es, y por eso aquí estamos uniendo nuestras fuerzas, Soraya, y te pregunto, desde la perspectiva y con toda esta experiencia que tiene la Fundación WWP Colombia, desde la perspectiva de inclusión económica y emprendimiento, ¿qué oportunidades ves en la intersección entre género y transición climática? Bueno, este es un tema que sin duda es fundamental. Nosotros venimos, digamos que, trabajando de manera muy directa con las personas en la ruralidad y sabemos que los impactos, digamos que más visibles quizás en términos de los cambios climáticos se ven en la ruralidad. Y ahí es donde claramente pues estamos, digamos que empezando a entender esas dinámicas, empezando a entender cómo se vincula los procesos de adaptación climática con esas prácticas que se pueden tener en el territorio y precisamente qué es lo que estamos haciendo distintos actores para ayudar a mitigar esos impactos. Y en ese sentido, digamos que la vinculación es fundamental. Por un lado, sabemos que es- contribuye a la participación y el liderazgo económico que pueden tener las mujeres, para que dejen de ser vistas precisamente como esta población receptora, esta población vulnerable, y empiecen también a ser protagonistas también en la toma de decisiones, bien sea toma de decisiones financieras, productivas, etcétera. Entonces, esto implica, por ejemplo, la creación de espacios donde las mujeres puedan tener voz y voto y también incluso poder traer sobre la mesa pues posibles, digamos que proyectos, programas que ellas saben que pueden estar necesitando, de tal manera que esas transiciones lleguen a toda la comunidad o que también se priorice de acuerdo a lo que ellas están planteando. Recordemos que las mujeres actúan como agentes de clave de cambio en las comunidades y también pueden ser promotoras de esa adaptación, mitigación en los territorios, etcétera. Entonces, vincularlas desde un punto de vista de liderazgo y participación hace que estos programas, digamos, que puedan tener una mayor resonancia. Pero también, ojo, esto no implica involucrar a mujeres y después decir que la culpa es de las mujeres, porque pues sabemos que las mujeres ya tienen unas cargas bastante altas en cuanto al cuidado de, bueno, personas, cuidado ancestral, etcétera. Entonces también aquí tenemos que ser conscientes de, claro, es involucrarlas, pero seguir trabajando todos juntos y juntas de la mano para que realmente se logre este tema. Por el otro lado, también hay, digamos que unas oportunidades increíbles en términos de, por ejemplo, nuevos sectores verdes, oportunidades para vincularse, por ejemplo, a temas de energía solar, movilidad eléctrica, agricultura resiliente, también tecnologías limpias. Que se integren también a estas cadenas de valor sostenibles, que realmente pues vemos que muchas veces ahí hay unas barreras ocultas frente a la integración, puede ser por un tema técnico de no conocer o no tener, digamos que los dispositivos, me estoy hablando, por ejemplo, de energía solar, entonces no tener los paneles, etcétera. Entonces aquí implica pues este ejercicio de transferir ese conocimiento en un lenguaje sencillo y a su vez, digamos que lograr que ellas se vinculen a estos temas de manera directa.
Y también, por supuesto, hay una oportunidad en cuanto a escalar esos modelos que posiblemente ya existen. Sabemos que en los distintos territorios, por ejemplo, hay cooperativas que apoyan a las mujeres agricultoras, etcétera. Entonces, uno podría también pensar en cómo empezamos a replicar esos modelos para que sean también mucho más escalables y de esta manera, pues, logremos un mayor impacto. Y por último, pues esto es fundamental porque fortalece el capital humano y también el conocimiento. Partimos y sabemos que en los territorios ya hay unos conocimientos que han funcionado por siglos, que son muy pertinentes. Entonces también desde ahí podemos empezar a fortalecer mucho más esas capacidades, aprender, digamos que de lado y lado, realmente para que se logre generar unos programas pues que tengan mayor impacto, que logren empoderar mucho más a las mujeres y de esta manera pues seguir trabajando en estas líneas que tanto nos interesan, generando, por supuesto, un impacto social. Gracias, Soraya, y con tu respuesta, pues dejaste claro varias banderas rojas que tenemos que tener en cuenta, pero también hablaste de oportunidades y sin querer queriendo hiciste una introducción a a esta tercera sombrilla temática de este conversatorio, que es precisamente mirando hacia adelante. Decías que hay varias oportunidades, o sea, el panorama también permite hacer todavía mucho, y precisamente la siguiente conversación va a estar en torno de cómo miramos hacia adelante. Entonces, la siguiente pregunta es para todas, viendo el horizonte donde también es prometedor a pesar de todos estos obstáculos y desafíos. Si pensamos en los próximos 5 años, ¿qué creen ustedes que tendría que cambiar en el ecosistema de impacto en América Latina para que la integración entre género y clima deje de ser una excepción y se vuelva la norma? Ahí, si quieren, empiezo yo. Voy a dar solo uno para que podamos hablar sobre varios, cada una. Y yo creo que el principal, además, como constructores de ecosistema que somos en Latimpacto, es romper los hilos institucionales, ¿no? Y fomentar este trabajo intersectorial. Bien lo decía Beth, uno de los retos es que tenemos personas que saben de género, personas que saben de clima, pero no personas, o pues muy pocas que saben de clima y género. Y yo creo que esa comparación la podemos llevar a las organizaciones. Tenemos organizaciones expertas en clima, organizaciones expertas en género, pero no organizaciones que tengan las dos miradas como el corazón de la organización. Entonces, por un lado, romper esos hilos temáticos, ¿no? Empezar a ver lo que pasa es que también a todos nos toca hacer renuncias. Al final los problemas sociales pues tienen toda esta complejidad, como también decían ahora, de pues que somos seres humanos y está la complejidad económica, pero también la social y también no la cultural, y aquí terminan entrando muchos otros factores además del género y demás, y pues nos toca hacer unas renuncias. Entonces también entender que romper esos hilos no implica que tenemos que hacerlo todo y ser expertos en todo, sino aprender a trabajar con otros. Y eso es quizá una de las cosas más difíciles de hacer. Hay un libro que se llama Colaborar con el enemigo. Yo hablo mucho de él porque no me lo quería leer y me lo tuve que leer por un grupo de lectura que había donde trabajaba. Y es muy interesante porque ahí lo que dice es, cuando las personas colaboramos y tenemos la intención de colaborar, creemos que colaborar es sentarnos en una mesa, yo te digo qué vamos a hacer y yo te digo, mira, vete, tú haces del punto 1 al 2, Soraya, tú haces del 3 al 4, Irene del 5 al 6, me lo envían, yo lo junto, colaboramos. Y colaborar es muy complejo porque colaborar es sentarnos y darme cuenta que no estoy de acuerdo con Soraya y que tenemos puntos de vista súper diferentes y que ella cree que el proyecto tiene que irse por azul y yo me quiero ir por amarillo y a veces no le gusta ninguno de los dos, y que hay unas personas que toleran mucho mejor la confrontación, y entonces eso hace que colaborar sea muy, muy difícil. Entonces, ¿qué tendría que cambiar en los próximos 5 años? Que aprendamos a colaborar un poco más. Yo creo que somos un ecosistema que ha ido aprendiendo, que ha cometido errores, que va llevándolo a la práctica,
y que colaboremos entre instituciones para que entendamos además que es la única forma de realmente sacar proyectos que respondan a la complejidad a la que nos enfrentamos en los contextos. Ahí Total. Ya. yo agregaría, digamos que dos temas que me parecen fundamentales. Por un lado, empezar a hacer una, si se quiere, una rendición de cuentas compartida, donde las mismas comunidades empiecen a validar esas acciones. ¿Qué pasa? Que claramente, digamos que desde los informes que se generan, pues obviamente se dice, estos fueron los indicadores y este fue el impacto, que claramente pues hay unos procesos de medición, etcétera, y eso es muy valioso. Pero qué interesante sería que también desde las comunidades que están recibiendo pues, por ejemplo, estos programas y proyectos, también ellas mismas validen qué es lo que está pasando. Y esto, digamos que tiene un efecto bien interesante porque, claro, aquí empiezan a surgir también otras exigencias de parte y parte. Entonces yo creo que eso es fundamental, esa integración y nos permite también tener una visión mucho más clara de qué es lo que está pasando, siendo, digamos, que coherentes, que puede que tengamos o logremos un alcance y pues tengamos que fortalecer quizás algunos de los pues programas específicos. Eso entonces por un lado, un tema de rendición de cuentas compartida y por el otro lado, me parece que también es fundamental que si queremos que tengamos más programas donde se vincule género y clima de manera intencional, decidida y todo eso que estamos planteando, este debe empezar a ser un requisito, por ejemplo, en las convocatorias que se realicen. Y esto crea, digamos que un efecto, si se quiere, cascada. Porque claro, si desde los financiadores, los inversores incluyen estos criterios de manera decidida, pues los programas van a tener que ser, digamos que mucho más acorde. Entonces, esto implica también, digamos que ser mucho más exigentes, pues en cuanto a no solamente incluir mujeres, sino hacerlas partícipes, entender cada industria y de esta manera, pues poco a poco vamos avanzando. Y esto implica también que específicamente desde las organizaciones también nos vayamos preparando para lograr también, digamos, que participar posiblemente en estas convocatorias que se vayan generando. Gracias, Soraya. Y ver, Yo agregaría, estoy de acuerdo con mis compañeras y agregaría que esto es un ejercicio de aprendizaje continuo, ¿no? Es como seguir fortaleciendo nuestras capacidades a todas las escalas. Entonces, nosotros como organización WWF también viene aprendido mucho de esta experiencia, por ejemplo, hacer el reporte en conjunto con WW y Late Impacto. Y también aprendemos mucho de las organizaciones comunitarias. Tenemos unas organizaciones de mujeres fuertísimas en el Putumayo, por ejemplo, que trabajan temas de género y tienen más experiencia que nosotras en eso. Y ahí estamos aprendiendo mucho. Organizaciones urbanas que están trabajando fuertemente el tema de nuevas masculinidades, que también es esto que Catalina nos decía, no solo trabajar con mujeres, también tenemos que trabajar con hombres. Entonces creo que es un tema que como sociedad todavía estamos asimilando. Y entonces lo que les decía ahora, ¿no? Viene luego que tengamos género, entonces deberíamos estar incluyendo las diversidades sexuales y los otros elementos de la interseccionalidad. Entonces creo que esto de el fortalecimiento de capacidades, el aprendizaje continuo, la reflexión y mejora constante a través de este tipo de intercambios en todas las escalas, ¿no? Desde lo más local hasta lo regional, nacional, y también revisar cuáles son las conversaciones que se está teniendo en el ámbito internacional. Entonces eso pues me parece que es algo que debemos hacer como ecosistema y también como en la escala internacional mejorar ese diálogo también en doble vía, porque no es lo mismo trabajar este tema en Asia o en África que en Latinoamérica. Entonces creo que es algo que podríamos seguir trabajando. muchas gracias a las tres por sus respuestas. Digamos que me quedo como con unos keywords que supongo quienes están escuchándonos también y rescataría lo que de toda la respuesta que nos diste, Catalina, pues el colaborar, colaborar, colaborar como algo importante a tener en cuenta como un verbo que hay que aplicar en todo este trabajo. También con la respuesta de Soraya, que también fue muy amplia, pero me quedé como con dos frases que quisiera rescatar, que es, pues, cuidar el diagnóstico
con la comunidad, ¿no? Validar con la comunidad, creo que es muy importante validar el diagnóstico con la comunidad y ser más exigentes en el abordaje también frente a cómo, a cómo se abordan todos estos temas. Y también Beth decía, y lo acabas de decir, pues un aprendizaje continuo, claro que sí, necesitamos un tiempo para asimilar todo esto que además es un tejido vivo en el que estamos pues yendo y tratando de organizar y sobre todo pues pensar muy bien en el impacto. Y ya para cerrar, hay una última pregunta, una pregunta final que es para que por favor se responda pues de una manera súper concisa porque nos quedan como 8 minutos. Y la pregunta es, esta pregunta de cierre es, si tuvieran que dejar un mensaje, que igual ya han venido dejándolo bastante, pero para ser concisos, si tuvieran que dejar un mensaje a quienes diseñan programas, políticas o inversiones en la región, ¿cuál sería la idea clave que deberían recordar sobre la integración entre género y clima? ¿Cuál es esa palabra clave? Bueno, si quieres, inicio yo. Yo creo que palabra clave, no, voy a irme por frase clave. Lo primero es que la crisis climática no es neutral al género. Creo que Catalina habló al inicio sobre esto, yo creo que eso es clave. Lo segundo es que necesitamos recursos y datos. Si no es intencional con un presupuesto y unos datos desagregados, muy difícil, digamos que hacer todo esto. Y lo tercero es la colaboración y la participación. ¿Quién Yo, entonces complementaría esta respuesta de Soraya? sí, yo creo que desde el área de conservación, por ejemplo, creo que algo que las conversaciones que hemos tenido en la organización es que no podemos abordar los temas, los problemas y los retos de conservación, como la crisis climática que ustedes mencionan bien, la pérdida de biodiversidad, sin abordar la inequidad, la desigualdad y que afecta especialmente, por ejemplo, a mujeres, ¿sí? Entonces, eso es como que ya lo estamos pensando en conservación, esto no podemos abordar los temas de conservación solamente sin ver estas otras claves, así que es clave abordarlas y diseñar estrategias que consideren estos elementos. Yo cerraría ahí haciendo también un llamado como a la pausa. Creo que estamos en un momento en el que nos desespera un poco no poder cambiar el mundo más rápido. Y yo creo que hay que entender que este tipo de intersecciones y cada uno solito, cada problemática solita, requiere cambios estructurales, que ojalá además sean medibles, que ojalá además sean sostenibles, que además sean justos y si se puede escalables, mucho mejor. Entonces yo creo que también es entender que el hecho de tener estas conversaciones muestra que ya tenemos la capacidad de agregar una capa de complejidad, pero eso nosotros no estamos diciendo que entonces sea súper fácil y ya mañana todos lo puedan incorporar, hacerlo juntos, medirlos y no, y lo vamos a cambiar pues en este año, sino que mi mensaje es, entendamos que estamos trabajando cambios estructurales, que además implican seres humanos, que además nosotros somos seres humanos con, ¿no? con unas subjetividades ahí que tenemos que reconocer y que eso hace que tengamos también que tener más calma frente al, o sea, es algo urgente, lo tenemos que hacer, pero tenemos que entender que no va a cambiar mañana. Y por lo tanto, no podemos caer en la trampa de cumplir requisitos para poder decir que lo estamos haciendo cuando en realidad no lo estamos haciendo. Entonces, ese sería el mensaje final que dejaríamos desde Latin Impact. Muchas gracias, Catalina. Listo, entonces faltaría un complemento a esta respuesta para que todas ya con esta respuesta damos cierre. No sé si quieren complementar algo más. No sé, Gus, es que creo que no nos da el tiempo para alguna pregunta. Sé que ahí vi que estás compartiendo el reporte.
Yo creo que Sí, sería también dejar el espacio abierto más bien para que nos puedan escribir, bien sea a través de Gus, que todos deben haber recibido como esta citación, y él pues podría ponerlos en contacto con cualquiera de nosotros en caso de que así lo requieran. así es, Catalina. Tanto Gustavo como Mónica Peñaranda nos compartió en el chat el link para que puedan ver el reporte, lo puedan leer. Está de verdad como muy atractivo y muy potente este trabajo que se hizo y ahí está, pueden acceder a él. Como reflexión final, nos sobra decir que el Learning Lab deja un mensaje claro. Y es que integrar género y clima no es opcional, sino esencial para un desarrollo sostenible y justo. Em, por supuesto que existen avances importantes y hay un mayor reconocimiento en este tema, pero persisten los desafíos en su implementación que requieren esfuerzos coordinados, que es algo que también creo que es concluyente en toda la conversación que hemos tenido. La clave está en cerrar la brecha entre intención y acción, aprovechando herramientas, aprendizajes y alianzas para lograr cambios reales. Integrar ambos enfoques no solo es necesario, sino que permite generar soluciones más efectivas e inclusivas. Eh, pues digamos que esto es como una conclusión. No sé, Gustavo, si quieres complementar. Y muchísimas gracias a Catalina, a Beth, a Soraya por nutrirnos en este tema tan importante, tan crucial, tan coyuntural, que nos une a todos como sociedad y como humanidad. Muchas gracias a quienes han asistido, a quienes han estado minuto a minuto con nosotros y pues no siendo más, faltan pues 3 minutos. Estoy también, nos felicito por el cumplimiento del tiempo y pues por mi parte daríamos ya Sí, concluida pues este conversatorio. Sí, pues muchas gracias, Irene, por la moderación. Gracias ahí, Catalina, Beth y Soraya, por la discusión. Creo que fue una conversación muy interesante con mucho contenido y también muchas reflexiones importantes para todos que están en este ecosistema y trabajando con esta temática. Y ahí felicito a todos y muchas gracias.